RX. De interacciones también con la evidencia clínica de secreción. Es como una especie de micromedes gratuito. Esto tiene una guía de medicación. En los países más alfabetizados de la salud, el paciente lo usa mucho. Por ejemplo, información para el paciente, pero también tiene información para los médicos. Y tiene información para los fármacos. Y como les digo, esto es recomendado por la FDA para patrocinar. ¿Ya? Entonces, digamos que es una página que es de interés para todos. Bien. Hasta ahí es claro, Laura, quedó claro. ¿Vamos bien? ¿Sí se escuchó? Sí, señor. Listo. Miren que voy a entrar a otra página de fármacos que es Dropbank. Creo que muchos de ustedes la conocen. Micromedes. Tienen una sección abierta. Ya vamos a hablar de Micromedes. Porque estoy hablando primero de la libre. Yo creo que vamos a estar las cosas. Mañana. Pero no te lo voy. Bueno, ya aclaramos eso, antes de no aclarar. Me habían dicho que Roger, por eso me dije que no, yo iba a cancelar con el no, que Roger. Pero bueno, miren, hoy en día, digamos que las bases de datos, ellas se conectan entre sí. Si usted está buscando información, es posible que usted se pueda conectar entre bases de datos. Incluso si está buscando sustancias que todavía no están aprobadas. Por eso primero les mostré Requilí, porque Requilí es lo que está aprobado, o sea, lo que es clínicamente aprobado. O sea, si no está en Requilí o si no está en Micromedes, que es la que paga, ningún médico como el señor te va a aceptar información. Pero yo te puedo hablar de la luteolina, que esa vaina es un flavonoide, que alguien la estudió allá en China para el dolor de oído. Pero él me va a decir, muéstrame los ensayos clínicos, muéstrame la aprobación por el regulatorio. Esa luteolina no va a aparecer en RX. Pero probablemente sí va a aparecer en Dropbank. Porque Dropbank es mucho más amplia. Entonces, el Dropbank Online es una base de datos muy interesante porque, primero, usted va a tener esta zona de acá arriba donde usted puede hacer revisión de una serie de cosas. De hecho, COVID tiene un apartado especial. Pero vamos a seguir con el mismo ejemplo, Cisatracurio. El orden de búsqueda o de acuerdo a lo que uno quiere buscar, así pues se selecciona. Si tú estás en un hospital, si usted es médico, aquí hay un médico presente, le va a interesar mucho más RX, porque RX es lo que va a poder, o sea, él tiene el paciente ahí, llegó con un machetazo en la cabeza, y hay una práctica de justicia, es una cosa que puede ser absurda, pero él tiene que hacer una práctica médica que no puede inventar, porque si él inventa algo y falla, usted tiene problemas ahí. Tampoco es que porque tú eres médico puedes hacer lo que quieras, o sea, no vas a ir con un paciente en la urgencia de la clínica de Baranoa, de un pueblo por ahí, que te trasladarlo, no tiene, pues, no tiene los equipos, no tiene, ¿sí me entiendes? Hay cosas que no puede hacer. Pero si el médico hace una cosa que no debería hacer, va a tener problemas, y lo mismo que con los fármacos pasa eso. De hecho, hay una serie de medicamentos que son on-label. ¿Cómo se llama este medicamento? La Tenra que utilizaban en COVID, donde los médicos preguntaban, entonces un tipiritaba aquí 50-50, se puede salvar, se salva, no se salva, pero él no se responsabiliza. Firmamos aquí porque ese medicamento, el intimado de IRM siempre va a comer. El adaptador de interleuquina 6, que lo ponían muchos sin usarlo, pero con la responsabilidad no médica, del paciente. Pero fíjense, esa pregunta que tú haces, Julia, que es muy importante, esta página es mucho más completa. Y les voy a decir por qué. Esta paginita tiene una información en la parte izquierda, que voy a señalar por acá, si Laura la puede ver, tiene toda una información. Miren que estamos en revisión. Y yo no he hablado de una cosa sino de fármaco, no hablo de investigación, sino de... Entiendo que yo quiero hacer una tesis con Cisatracurio. Si yo quiero saber todo lo que es con Cisatracurio, lo hago. Y resulta que usted va a encontrar desde una identificación química un número de acceso que ya viene bioinformáticamente establecido. Hay gente que es químico computacional, que hace su búsqueda, que hace estas cosas, que no sabe el nombre, pero no es químico farmacéutico, no es médico, y el tipo solamente está hablando de un código. Este código es que yo voy a probar. O una molécula pequeña, que es el grupo de aprobado. Por ejemplo, yo ahorita venía hablando de una cosa con Joel, un medicamento que se llama diacerina. ¿Cómo un médico que está aprobado en Francia? Aquí.
porque el drop ban dice está aprobado en tantos países. El Regli también a veces lo dice, pero el drop ban sí no más. Y aquí usted puede incluso descargar esa estructura, descargarla en SDF, en MOL, en PDB, en Smile, si usted hace estudios de química. Pero, como aquí no se trata de química funcional, no voy a entrar en ese detalle, pero hay todo un background estructural, hay un background farmacológico. En el background farmacológico es como un resumen de requisitos, es lo que está aprobado. Pero fíjense, a mí me llama mucho la atención las cosas, hay una situación aquí, farmacoeconomía. Usted quiere saber quiénes comercializan y cómo comercializan el cisatracurio. Bueno, lo comercializa Abbott, ¿sí? GlaxoSmithKline, Ospira, y aquí están todos los laboratorios que en Estados Unidos y en Europa comercializan esto. Y miren cómo vienen. Inyección, hay una parenteral. Usted puede buscar estas nuevas formas de presentación del cisatracurio en hidrógeno. Usted va avanzando y usted va a encontrarse nuevas formas. Hay una intravenosa que no es lo mismo parenteral. Mira las diferentes formas de concentración, 2, 10. Sí. ¿Qué base de datos vamos a encontrar estudios que se están haciendo de medicamentos que todavía no están aprobados? Y entonces, por eso voy por partes. Por ejemplo, hay una vaina bien bacana que se llama Clinical Trials. Y en Europa usted puede encontrar los estudios clínicos por lo que está corriendo un medicamento, una sustancia ahora. Por ejemplo, el cisatracurio se está usando para una cirugía ginecológica. A un ginecólogo de pronto esa cosa le interesa. Y está en fase 4. Eso no es, un ginecólogo seguramente ahora no lo está usando. A menos que ya esté la evidencia. Luego que el estudio de fase 4 pasa, viene la parte regulatoria y normativa. Es decir, entonces toca mirar si la FDA o la EMA y el INVIMA en Colombia aceptan que se use cisatracurio para cirugía previa ginecológica. O sea, seguramente los ginecólogos hacen esta cosa. No cisatracurio, que utilizan, qué sé yo, Copudonio, no sé. Yo ahora no tengo, pues no soy ginecólogo, pero, o no soy el anestesiólogo que trabaja con ginecólogos, pero ahí habrán cosas. Miren, para supresión adrenal. Entonces, otra cosa que ahora que lo estoy viendo me da hasta curiosidad. Entonces yo lo busco y él te va a dirigir al ensayo clínico, quién lo está haciendo, por dónde va, cuál es el código, con quién está compitiendo, mira, con remifentanil y fentanil. Aquí está el código, tú te puedes mandar al clinicaltrial.gov, la misma página te va a mandar al clinicaltrial donde está esto y tú vas a ver por dónde va. Esto lo está haciendo, por ejemplo, un hospital en China, parece, la Asociación Médica China, es el sponsor de esto, seguramente hay un laboratorio detrás. Pero ahí está, el laboratorio la intervención es con REMI, CISA, y es un estudio, tiene 90 participantes. Ese estudio ya terminó, parece ser, o empezó en 2014. El estudio oficialmente es la comparación de eficacia y seguridad del etomidato, y no sé por qué tiene que haber algo con cisatracurio porque me mandó para allá. Sí, aquí está, en la intervención pone el cisatracurio. Entonces ya cualquier nombre, digamos, el esquema de anestesia lo incluye. Es una cosa que antes de la solución general, que nosotros los anestesiólogos ya no lo tenían. Eso es explicación también. Pero que las guías clínicas indican, o el médico dice, bueno, en mi guía clínica o mi guía institucional aparece este medicamento y en mi listado institucional aparece este medicamento, pero yo necesito garantizar la seguridad del paciente en cuanto a la administración del medicamento X patológica que tenga el medicamento. Yo podría, a través de esas plataformas o de esas revisiones, soportar ante el comité de farmacia y terapéutica o el comité de ética, qué sé yo, de investigación allá, o incluso entre los médicos, darle la alternativa terapéutica al Claro, de hecho eso se hace. Como te contaba, eso se ha hecho muchas veces, pero la guía médica no es solamente una guía que ha hecho un grupo de médicos expertos en un tema, sino que además es regulatoria. Es mandatoria, es decir, el INVIMA hay una norma farmacológica
que dice que la acetaminofén es para fiebre. No lo puedes usar para dolor de cabeza también, pero no lo puedes usar para otra cosa. O sea, no lo puedes usar, no sé. Yo pregunto porque es que No, ya voy para allá. Es que tienes que diferenciar dos cosas. ¿Qué cosas tienes que diferenciar? Una cosa es el off-label y el tema de las guías, y otra cosa es la investigación clínica avanzada. Por ejemplo, si eso está en fase 4 y lo están usando aquí, veo que para la insuficiencia renal secundaria, vamos a suponer que se le caso que está diciendo. Tú puedes mostrarle al médico, mira, aquí hay un estudio clínico de fase 4 que lo está haciendo un hospital en China, porque no lo revisa, y tenemos un caso de insuficiencia renal, pero en la guía colombiana no está eso. Entonces, en un asunto de seguridad, incluso si tú eres paciente, tú lo puedes solicitar. Y eso tendrá que ir a un comité técnico científico, un comité médico, mira que está esto, estudiarlo, y luego se toma la decisión. Eso es de lo que se trata el proceso de selección. O sea, el proceso de selección es dinámico, no solamente tú dices esto, tú das la evidencia y se toma como un acuerdo. Yo pregunto porque en el tema de la pandemia hubo muchos medicamentos que pudieron desabastecimiento y mucha gente literal murió porque no había, o sea, en la farmacia no estaban medicamentos y nadie le decía, bueno, necesitamos o hay otra alternativa o podemos utilizar esto y los médicos quedaron ahí y se murió mucha gente. Entonces, en ese orden de ideas, pues... Es que en la pandemia lo que ocurrió es que primero se develó la difícil situación del sistema de salud colombiano. Perdón, del sistema de salud colombiano. Pero no solamente el sistema de salud, sino de la industria. Es lo que estamos hablando ahorita con Joel. La industria farmacéutica nacional. ¿Por qué se desabasteció Colombia? Porque nosotros no tenemos una industria fuerte para producir fármacos. Para producir medicamentos podemos tener, pero para producir fármacos no. Entonces, por ejemplo, se desabasteció todo lo que era la línea cardiorrespiratoria. Eso se iba a desabastecer en algún momento porque todo el mundo estaba en la UCI. Pero Colombia no tiene una industria que produzca propio, cisatraculio, que era lo que se había desabastecido. O por ejemplo, estos anestésicos como el Dormi con el Midazolam. Estas cosas, si Colombia, Tulia, tuviera una industria fuerte, se hubiera podido preparar. Obviamente que los anestesiólogos les tocó recurrir a alternativas. Y los farmacéuticos en muchas partes también dieron esas alternativas. Pero lo que te quiero decir es que en la pandemia se hicieron fast track y Colombia no quedó bien parada desde el punto de vista de la alfabetización de la salud y desde el punto de vista de la alfabetización farmacéutica. Por ejemplo, los médicos reciben información de farmacéuticos extranjeros, pero no de farmacéuticos locales. ¿Por qué no reciben información de farmacéuticos locales? Porque los farmacéuticos locales no desarrollan. Al no desarrollar, ellos tienen una miopía. Y por lo tanto, va a ser difícil que tengan esta estrategia. ¿Qué es lo que yo sí digo? Que estas herramientas te pueden permitir a ti como farmacéutica estar en un proceso de selección, de distribución, de dispensación, incluso de la misma industria. Porque tú en la industria puedes decir, mira, aquí hay una alternativa, vamos a producir esto que de pronto la van a vender por aquí en algún momento. Como lo que pasó con el médico de tuberculosis, que no estoy yo ese ripe, pero mira que el Linesol se puede utilizar para tuberculosis, es una alternativa, pero no está en la guía. Ahora, si el paciente es multiresistente a tuberculosis, imagínate. E intenta el Linesol, pero te toca ir a un comité, te toca presentar la evidencia. Inclusive, a muchos médicos les queda patas para arriba, porque si el paciente se le muere y no en la guía, él es el responsable. Es complicado. Ahora, lo que sí se tiene que hacer es ese tipo de ejercicios de comité, de formularios institucionales y de utilizar estas herramientas. Pero ahorita lo que intento explicarles es cómo se conecta una página con la otra y cómo pueden terminar ustedes teniendo una información que ustedes ni siquiera se imaginaban que podían tener ahí. Inclusive en la conclusión del estudio hasta el final. ¿Qué fue lo que pasó? Y cómo terminó todo. Bueno, o creo que ni siquiera ha empezado esto. No tiene conclusión. Es un estudio que como que quedó ahí o terminó. Habría que revisarlo bien, qué fue lo que pasó. Eso es lo otro. Los estudios clínicos y esas evidencias se tienen que revisar muy bien. O sea, usted no puede ir a hacer una sugerencia o una intervención, bueno, una sugerencia, porque los farmacéuticos podemos hacer intervenciones, una intervención sin la suficiente evidencia que se tenga para tal caso. Laura, ¿me sigues? ¿Me sigues?
Profe, ahí está. Ok. Entonces, muy interesante la pregunta de la respuesta es sí, tú puedes utilizar todas estas herramientas y sacarle todo el provecho posible, pero siempre manteniendo en claro el tema de la evidencia y de que se tenga al menos, digamos, un criterio de equipo para tomar esa decisión. Para que si llega a pasar algo, la culpa no es de uno, sino que es algo que se asumió, incluso el paciente dentro del comité. Vamos a usar esto para ti, si tú estás de acuerdo, que eso pasó en la pandemia con trastuzumab, por ejemplo, con eso. Pero bueno, me salí del tema. ¿Cuánto que usted puede terminar en los estudios clínicos? Propiedad, incluso blancos, si usted quiere buscar blancos, donde actúa esta molécula, usted puede encontrar muchos blancos y si quiere hacer estudios de biología molecular, usted los busca, productos, como les había dicho, miren, aquí están los productos y dónde están esos productos. ¿Quiénes los usan? Por ejemplo, Canadá, ahí tiene Canadá, en Canadá va a encontrar besilato en inyección, o sea, usted encuentra incluso ahí por la banderita, por ejemplo, el Nimbes es de Estados Unidos. Usted sabe que en Estados Unidos se va a encontrar el Nimbes, pero en Canadá va a encontrar el Omega multidosis. Y ya sabe, por ejemplo, si usted se va a homologar su carrera en otra parte, usted puede utilizar el Dropbank para mirar la información que hay de país a país. Eso como que para que lo tengan. Me gusta mucho también el tema de las referencias. No sé qué pasó aquí, pero aquí, usted cuando entra a referencias, que era lo más importante, que es lo que quiero que aprendan hoy, como estamos hablando de revisión, como les digo, las referencias están aquí. Y miren que esta cosa no solamente se conecta a los clinical trials que les había mostrado antes, sino hasta Wikipedia. O sea, tú te puedes llegar de lo que está aquí a Wikipedia, para que dice Wikipedia de eso. Pero también puedes entrar, por ejemplo, a ChenVL, por ejemplo. Y eso te va a mandar información de Cisatracurio, que hay otra base de datos que es bioinformática, que es europea, que es el ChenVL. Y esa base de datos, mira, Cisatracurio es un estudio aprobado en Europa por FDA, aquí ya todo es FDA. Aquí vas a encontrar también información química, si quieres hacer algo de química, vas a encontrar fuentes, formas alternativas de la estructura. Miren, aquí esto me parece extraordinario porque tú encuentras información para el prescriptor. Información de si es un profármaco o no un profármaco, qué debes mirar, si hay quiralidad, si es de un único estereosómero, si cumple la regla de los 5. Recuerden que hay fármacos que están en la clínica que no cumple la regla de los 5. Por eso vienen intravenosos. Entonces, súper bien, ahí no cumple la regla de los 5. Sin embargo, están en la clínica. Si se puede dar oral, no, ahí se va a encontrar. Si es parenteral, sí. Si es tópico, no. Miren, es como información muy, muy interesante. Ahí incluso usted puede seguir mirando las indicaciones y los clinical trials. De aquí, nuevamente, para datos clínicos, usted puede entrar a otra base de datos que yo le decía que era Cochrane. Y en Cochrane usted va a encontrar la conclusión de la mayoría de estudios clínicos que tiene Cisatracurio. Y en Clinical Trials los estudios clínicos que se estén dando hoy en día sobre Cisatracurio. Incluso pues, aquí esto, mire, esto es un hipervínculo. Usted puede saltar allá. Y ahí va a estar nuevamente a hecho. ¿Sí? O puede entrar Cochrane y va a encontrar toda la información de la base de datos Cochrane a un solo clic. ¿Qué dice Cochrane de eso? ¿Cuál es la evidencia de Cochrane para Cisatracurio? Entonces, ¿cuál es la moraleja de la clase de hoy? Que la revisión bibliográfica de hoy en día no es como antes, sino que hay una serie de metabuscadores y de buscadores que le van a tener información al alcance de su mano sin que incluso usted pueda notarlo. Por ejemplo, si usted se llama Puchen de Cisatracurio, va a encontrar información química y en el Puchen van a seguir encontrando esta información de todo tipo. Por ejemplo, hasta de quién lo usa y quién manufactura eso. ¿Cuáles son los peligros y seguridad? ¿Qué información para medicamentos hay? ¿Qué información farmacológica, por ejemplo? ¿Qué información farmacológica y bioquímica, que es lo que nos interesa? Bueno, un relajante neuromuscular, la clasificación que la FDA le tiene,
todo nuevamente ahí. ¿Quién lo manufactura? Se busca, aquí dice para qué, cuáles son las indicaciones, lo aprobó la FDA, está en el libro naranja de la FDA. La FDA siempre tiene libros, te vas a encontrar el libro púrpura, el libro naranja. Cada libro tiene una información diferente, hay información clínica, información económica, información de la industria. Entonces, ahí vamos a encontrar de todo eso. Incluso la información toxicológica la pueden encontrar, cómo es la toxicidad de él, a qué desórdenes se asocia. Mira que el citracurio se asocia a síndrome coronario y ese tipo de cosas. Ahí tienen toda la evidencia de eso. Y usted puede buscar, si usted está buscando sobre una intoxicación por citracurio, puede entrar aquí a la toxicity del Punche. Y miren que donde entré, la sección reference de Dropbox es un universo a todas las bases de datos que pueda tener usted sobre información. Por eso, incluso el Dropbox tiene una cosa muy interesante. Si usted quiere ser profesor, usted dice, bueno, yo quiero ser profesor, yo quiero dar una clase, pero yo no preparé las diapositivas, entonces yo digo, voy a buscar los pathways. Yo me pongo aquí, citracurio. Usted va ahí, no me encontró resultado. ¿Qué será? No me lo quiero buscar. Lo objetivo. Vamos a poner Nimbes. Pero vamos a poner otro fármaco. Vamos a poner Tylenol. Tiene que tenerla. Va pensado. Acetaminofén. Usted quiere buscar la vía donde actúa la acetaminofén. Y la presentación enseguida. Usted puede hacerle zoom a todo eso ahí. Y puede revisar toda una información gráfica del acetaminofén, actúa en el microsoma hepático, y usted le puede ir dando más, y ahí donde va a actuar, y se puede mover aquí, y usted explica, el acetaminofén está aquí, entonces tiene que entrar ácido crónico, no es que todo el efecto sobre el glutatión y por qué es hepatotóxico, y aquí está la información que debe leer para poder explicar esa gráfica. ¿Sí ven? Incluso cosas resaltadas, cosas que usted tiene que analizar, cosas que usted quiere descargar, si quiere descargar una imagen PNG, un archivo, todo está ahí en Dropbox. De manera que Dropbox es un método. Es una cosa que usted tiene, puede buscar target. Incluso yo una vez encontré un oncológico que se vendía en los Estados Unidos para una enfermedad oncológica, la encontré aquí, cacharreando aquí, se la mandó a un oncólogo y prácticamente le sacó la vida a la persona por esa búsqueda. Era un oncológico para una micosis fungólica. Se llama Cocolumab, ya lo aprobado en Estados Unidos, pero nuestro oncólogo no tenía la información de que ya estaba aprobado. Porque lo acababan de aprobar, se lo habían aprobado hacía 2 días. Y lo encontré aquí. Porque aquí les dice, en Dropbox les dice que lo aprobó, que no lo aprobó. No sé por qué si se te ocurrió no. Ah, ya sé. Tiene que ver con el mecanismo de acción. Y esto fue una cosa que se llama eliminación de Hoffman. El citracurio sí relaja, bloquear el retorno nicotínico, pero su mecanismo no es tan estructuralmente específico. Tiene un mecanismo bien interesante que, bueno, como no es la clase esa, pero es un mecanismo bien interesante tanto de eliminación como de farmacodinámica y seguramente por eso no aparece como gráfico. Entonces, nuevamente, como para repasar, el Dropbox es una página que usted puede. Una vez también Laura me llamó, me preguntó por unos fármacos y por eso le pedí a Laura contextualizarme. Esa búsqueda, Laura, se puede hacer desde aquí y puedes terminar creando información muy sólida que la quieras proyectar. Por eso es que ahora de pronto toma más sentido. Entonces ya uno como que va buscando información de indicaciones, como decía Julia, o de reindicaciones, o de refuncionamiento, y todo ese tipo de cosas. La que vimos ahorita, RX, no pida el nombre. RX es clínica. Esta. Ok. O sea, allí, o sea, si quiero saber de interacción, Dropbox Interaction. O sea, es mejor que la anterior.
Sí, las dos te dan. Pero por ejemplo, las interacciones a mí me gustan mucho. Si quieres saber interacciones, me gustan Mesquite y Interacción Shaker. ¿Vos lo conocés, verdad? Ese no. Por ejemplo, en Mesquite Interacción Shaker, es este. Bueno, la clase de hoy es de eso. Ah, sí, pero está, ya, pero es que está hasta cierta, lo que pasa es que no, es que no funciona así, eso no es una clase, ya, o sea, la base de datos Micromedes la puede poner una UCI, y en la UCI es como una sección que es para todo lo de UCI, para toda la información para todo lo de UCI, o para farmacéuticos, toda la información para farmacéuticos. Para la academia, esa es una de las más caras, para la academia incluye todo. Y eso es muy caro porque no solamente es como leer Wikileaks, sino que también tiene información. Por ejemplo, lo único que tú vas a encontrar es la estructura molecular del RNA de la vacuna Pfizer. Porque eso tiene patente todavía, no vas a encontrar eso. Pero de resto vas a encontrar todo lo que hay de ahí, que está ya aprobado y cómo se pueden usar, te va a dar consejos. De hecho, en Micromedes te manda a ti hasta hablar con un especialista en China. Hay unos chats, tú contactas al doctor Binkerson de neurocirugía y por eso es caro. Porque él te va a atender tu comunicación. Ahí hasta ese tipo de franquicia. ¿De qué? No es eso, sino que la universidad también tenía como una franquicia muy limitada. Y cuando la universidad la pagó, la puso en prueba. Y los únicos que lo utilizaban éramos mi persona y creo que Harvard lo estaba por ahí utilizando, pero no sabe mucho de eso. Bueno, total que lo usamos poquito. Y el indicador nos subió, por supuesto, una base de datos que está costosa y la mal usan el dato, la universidad dice no le interesa a la gente y la hace. Y ahora la volvió a adquirir, pero con una más bajito. Más bajito porque, imagínate, no va a pagar eso para que de pronto tú como estudiante y eso. Y de hecho, tienes que crear también correo institucional. ¿Verdad que tú tienes? ¿Quiénes son los que no tienen Tulia? Miren, ¿por qué es importante? Voy a aprovechar, ya que estamos aquí. ¿Por qué es importante el correo institucional? Porque si usted quiere bajar algún software, si usted quiere conectarse con un científico o con una beca, quiere aspirar a una beca, quiere participar en una convocatoria, si usted pone su correo personal, es muy posible que no le conteste. Pero si ven, Unicartagena, por ejemplo, muchas software como el Discover te lo dan enseguida. Pero si tú pones el correo, no te lo van a dar. Que esté bien. Yo lo vendo porque es una persona que no es académico o no está dentro de una institución universitaria. Entonces, fíjense que estas clases ya tienen el link de estas clases ya está establecido. Usted nada más puede entrar a Calendar y ya lo van a encontrar, por ejemplo, que tiene, por ejemplo, entren a Calendar y ya tienen un link para mi clase. Que ya yo lo creé desde el primer día. Lo que pasa es que como no todos tienen, le pedí a Carlos que me mandara un link nuevo, hasta que todos tengan ese correo. Laura, tú sí tienes correo institucional, ¿verdad? Sí, profe. Sí, Laura lo tiene. Es importante hacerlo. Ahora, con el tema de interacciones, que me preguntan por interacciones, usted puede poner una prescripción médica. Por ejemplo, un paciente que le pusieron, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, robastatin, que le pusieron, ¿qué es una ahí? ¿Cómo? Litonavir, pero mezclado con Lopi o solito. Mezclado con Lopi o solito. Solo, ok. Y ahí encontraste dos interacciones. Y tú puedes seguir poniendo, de pronto tú pones aquí asa, pirina. Y ahí no tienes otra, pero de pronto pones ahí que, qué sé yo, Fabirex, no. Sí, Fabirex. Fabirex. Tuviste a 6. Entonces tú, por prescripción médica, puedes estudiar interacciones. ¿Qué recomiendo? Que las interacciones que encuentren en Mesquite las protegen con la información clínica que le requiere. ¿Para qué le va a decir, por ejemplo, que el ritonavir incrementa el nivel de los efectos hepáticos y intestinales de los metabolismos 3 a 4? Está contraindicado
es un fuerte inhibidor de citrate-4, incrementa, por ejemplo, la miopatía, la grandomiólisis. O sea, el ritonavir, que toma el ritonavir y esta estalina, al cabo de 2 semanas de tratamiento, puede llegar a ti a su consulta que le ponemos. ¿Ya? O que tiene un dolor severo, hemos dicho, hasta puede llegar claudicante, con la espalda que se cae. Entonces, eso puede pasar. Pero para mirar eso, hay que ponerlo de release. Que tan frecuente es, si es un caso consciente, o sea, amarillo, verde, azul. Eso lo va a tener. Y hay unos médicos, sobre todo la pandemia. ¿Ya? Pero, por ejemplo, esta es muy interesante. Tiene todas las interacciones que encontramos. No todas estas interacciones son tan frecuentes. ¿Cómo se ponderan aquí en MK? Con el color de la línea roja. Mira que está bien rojo y está menos rojo y luego va a verlo menos rojo. Es decir, que esto es menos frecuente, pero no te da datos clínicos de porcentaje, ni qué lo hicieron, ni quién lo hizo, ni por qué lo hizo, y qué grupo paciente lo hizo. Eso te va a dar, literalmente es Requilis o el estudio que tú lo busques, no busqué en ese día. Para terminar la clase vamos a poner una que puse en las diapositivas. Me parece muy interesante, que es el NCBI. ¿Por qué? Bueno, porque a mí me gusta todo lo niños. Yo particularmente leo mucha literatura gringa, porque me formé un tiempo allá y eso le va a quedar a uno como eso no significa que una cosa europea importante es la cultura enseguida, pero casi siempre estoy pensando en NCBI. Vamos a mirar un momentico el NCBI. Entremos al NCBI y miremos qué cosas podemos revisar en revisión bibliográfica. Aquí sí vamos a tener una cosa más completa para asuntos de investigación. Por ejemplo, una cosa que tú quieras investigar, Periñán. Periñán está como aburrido desde la que tuviste tus notas. Pero tienes algo que quisieras investigar, alguna cosa. Algo de propanolol. Bueno, propanolol, ¿qué produce propanolol? Problemas respiratorios, no sé cómo. Exacto, vamos a poner entonces aquí. Y vamos a utilizar los operadores o los limitadores. LOL-AN, que es el operador. Entonces le ponemos, ¿qué sea? ¿Cómo se escribe depresión respiratoria en inglés? Respiratory depression, ¿qué? ¿Cómo se escribe, Joel? Tú que eres gringo. Depresión respiratoria, respiratory depression. ¿Cómo se pronuncia? Depression. Bueno, entendemos, alguno aquí es, qué mal inglés. Sí, ya escuché un poco. Pero bueno, estamos en y entonces usted va a encontrarse el PubMed Central 2954 referencia que a ese operador está mostrando, digamos, está reaccionando. Incluso en PubMed va a encontrar 158 y en Bookshare, que son libros, hay que poner los libros. Pero ¿qué pasa? Eso con ese operador, con ese, digamos, descriptor. Si se pone otro descriptor, usted puede encontrarse 10.000 más. Pero vamos a entrar al PubMed Central para entrar qué más tiene. Y ahí se va a encontrar usted con una serie de buscadores. Ahí tiene, en la primera página tiene llega de la 1 hasta la 20. Si usted va de paginita en paginita, por acá abajo hay como una flechita. Usted se demora todo el día llegando a la 2000. Aquí están, NES, las la última, es lo que después va a acelerar bien aquí. O depende de lo que esté buscando, pero usted puede tener opciones de búsqueda. Por ejemplo, usted quiere buscar lo que hay en el último año de eso. Usted pone one year. Dice mucho así, one year, ¿sí? Un año. Mire que ya bajó a 262. Este año se han escrito con ese descriptor de búsqueda al menos 200. Ahora, no quiere decir que todo lo que esté sea de eso. Por ahí que de pura más. Nada más este año se ha buscado, mejor dicho, aquí está la desmetomidina, que una vez los bloqueantes y cuidado crítico, hay una cosa. Ahora, si usted no quiere, sino nada más
open access, cosas que sean gratuitas, cosas que usted le pueda dar aquí y las pueda bajar. Hasta ahí le aparece 251, le bajó a 10. Le quitó 10 que ahí estaban caras. O si usted quiere buscar, por ejemplo, si usted quiere aclarar todo eso, para que vuelva a llegar a las 2000, que volvió a las 2000, pero usted de pronto dice, bueno, yo quiero buscar, bueno, pero no sé por qué aquí no me aparece. Se ve que me hace falta algo aquí. Filtros adicionales, exacto. Me faltan unos filtros. Artículo, publicación, vamos a poner todo eso. No sé. Mostrar todo. No, porque es para seleccionar. Pero lo que quería era ver si encontraba de pronto revisiones o. Bueno, los preprint, que son unos artículos que vienen ahora como que preimpresos. Ahí no apareció ninguno, todo. Pero por ejemplo, quería poner nada más revisiones, pero no la veo. Datos asociados. Ahí le aparecen 400 y pico que tienen datos asociados. Hay también un buscador ahí que no sé por qué con este escrito no aparece, que si es revisión, si es ensayo clínico. Eso debe estar en alguna parte, nada más que no lo. ¿A dónde? Sí. Bueno, pongámosle en All Database. Si lo ponemos en el database, sí aparece. Entonces, eso también ahí pueden ir cambiando y de pronto. Vamos a entrar en el database nuevamente. Está ahí, pero me aparece en PMS, no sé por qué. Me lo manda a la que me da esa opción. 158. Oh, correcto, Neidra, gracias, tienes toda razón. Aquí te puedes buscar si es un free, porque lo que es libre, y este filtra lo que puedes bajar a un clip. O si quieres un full test, lo que tiene full test, lo que tiene clínica, ensayo clínico, lo que tiene ensayo clínico aleatorizado. Pero si quieres buscar ensayos clínicos, te va a decir lo que hay ahí de ensayo clínico. Mira, comparación del efecto de propanolol en la obstrucción, no sé qué. Pero eso es de qué año, el 79. Entonces, entonces tú vuelves y pones, no, por reciente, de un año. Y no aparece nada porque eso está estudiado. ¿Ya? Entonces, digamos que ustedes pueden ir filtrando la revisión, porque estamos en revisión, más o menos cachareando estas páginas. Y digamos que la información se va a volver de rigor. ¿Cómo vamos? Hasta ahí. Bien. Muy bien. Entonces, vamos nuevamente a nuestra presentación. Miren por qué razón no seguí en la presentación, porque lo que venía era mostrarles las bases de datos. Es mejor era mostrarlas como una práctica. El PLOS, por ejemplo, es muy buena también. El Browse Article también es buena. Aquí miren, el Browse Article tiene de todo, anestesiología, diabetes, todo lo tiene ahí. El SciLeader, que es una base de datos, que la pueden encontrar. Esta puede saltar de lo que está buscando en CBI, perfectamente puede caer en el buscador ese. El Free Medical ayuda porque es completamente gratuito y tiene todas estas especialidades. También tiene farmacología, aquí quedó como más abajo, le ponen memoria y aparece farmacia, farmacología, todo eso. Ya. Como nosotros estamos en el paso de concebir una idea, son 12 pasos que tenemos que seguir en esta asignatura hasta llegar al 19 de julio. Yo creo que ya nos va a tocar ampliar la fecha porque creo que el profesor va a entrar también concomitante. Hasta el informe final, con el informe final usted no va a llegar porque usted en la materia nada más vamos a llegar hasta la escritura del proyecto. No es un proyecto convencional, pero vamos a dar una clase de escritura de proyectos para diferentes plataformas como cadenas de valor, que ya no se escriben como estos clásicos, sino que usted presenta un proyecto de pronto al Ministerio de Ciencia y les va a pedir un escribir una cadena de valor para que hacen uso. Ya no va a tener estos pasos. Pero esto es lo clásico, que es la primera parte. Entonces, en la concepción de la idea, yo voy a entrar un momentico al correo y voy a buscar lo que me mandó Carlos, lo que me mandó Sánchez. Ya yo lo había revisado a Carlos. Estas son las ideas. Carlos, tú no puedes echar cuento porque yo no sé qué hice.
Vamos a ponerle zoom a esto. Porque el enlace ya no lo veo. Ahí se ve el aura. Yo estaba allá. Sí, profe, se ve nítido. Vamos a mirar las primeras 5 ideas de Carlos. Carlos, espérate. Claro, me cuento ahí. Lo que tú hiciste. Ya voy. Son ideas netamente de la reforma asistencial que tanto nos quita este país. Bueno, el primero que dice ahí es de estabilidad de las nutriciones parenterales. Lo que pasa es que dentro de las referencias teóricas y experimentales en bases de datos, no encuentran muchas referencias de estas estabilidades, pero son antiguas y la mayoría no se pone de acuerdo, que se echan vitaminas, que se le echa. Hacer este tipo de estabilidades, hacerlo desde un punto físico-químico y desde un punto microbiológico, para así tener como una idea más centrada en las nutriciones que podamos referenciar en una bibliografía al momento de preparar esas nutriciones y almacenarlas. Porque hay muchos autores que comentan que son 24 horas, 48, pero hay otros que hasta le dan 4 días con vitaminas y oligoelementos. Entonces que hay muchas interacciones entre todos los componentes de la nutrición. Entonces la primera idea que tuve. ¿Y qué tan pertinente? ¿Uno así por lo que Yo le puse 5 porque es que realmente este tipo de referencias, como les digo, no hay actuales. Y la mayoría de las centrales de preparación necesitan una referencia. Si no tienen una referencia coherente, les toca hacer un estudio de estabilidad y que tampoco es conveniente, porque un estudio de estabilidad no te va a decir que tiene 3, 4 días. Incluso puede ser hasta un día y no es tan rentable. Depende del país, de la zona. No es tan rentable, o sea, eso depende del contexto en donde se esté. ¿Tú le dio eso? No. Ven acá, pero si tú dices que hay referencia, yo llevo eso. Hay Bueno, bastante. le pones 5, no hay Sí, en ausencia de duplicidad, ¿cuánto te dio? en ausencia de duplicidad me dio 2. Claro, Porque que ya son bastantes. Son No, ya vamos. pero sí es pertinente hacerlo porque es que la mayoría, como le digo, es un modelo de negocio que tienen las centrales de negocio. Ahora, que la ausencia de duplicidad no parece simplicidad tu medio. En Cartagena, ¿por qué lo hay hecho en Colombia? Hay. No, En Colombia lo fuera así. no hay referencia, pero fuera así. O sea que tú le puedes poner una ponderación dependiendo del contexto. Tú dices, ausencia de duplicidad en Colombia, tú puedes poner un 3 o un 4. O sea, yo le coloqué 2 fue porque hay bastante, hay muchas. Ok, ahí. ¿Sigo con la siguiente? Sí, explica todo. Bueno, ¿Cómo la primera. La viabilidad, claro que sí es viable, porque sí tenemos los recursos y los personal para hacerlo. Y a gente que le interese, por ejemplo, en las centrales. Hay gente que les interesa. ¿Sabes que tu jefe pagaría un cierto y eso? ¿Cómo ganaría la? De hecho, le sirve porque, por ejemplo, dependiendo de la estabilidad de la nutrición, por lo menos si es 3, 4 días, por lo menos puede dejar áreas inactivas de nutriciones o sea, que no prepare 4 días seguidos. Entonces, ¿qué nos ahorra? Luz, agua, pagarle a personal, transporte, todo lo que implica la logística para que esa nutrición llegue a los pacientes. Pero no sé, bueno, ya puede que hay diferentes tipos de nutriciones Y hay parentales y muchos. todo. Entonces, eso es un costo bastante. Así es, tendría que hacerlo para cada tipo. Cada Para cada paciente tiene tipo. un requerimiento. Si es para renal, si es para pedial, si es para... No, pero es que podría hacerse el estudio. Sí, se puede. ¿Cómo se hace un estudio de nutrición? ¿Es una solución compleja? ¿Se evalúan todos los componentes? Tengo entendido, cuando yo lo hacía en Chalpe, primero evaluábamos las condiciones como materia prima, los aminoácidos, vitaminas, oligoelementos. Luego, en conjunción, si eran 2 en 1, 3 en 1, y luego la que pudiera tener la mayor cantidad de componentes para la menor concentración, y por último, la que tenga mayor cantidad de componentes y que pueda tener mayor concentración. En España nosotros tenemos unas nutriciones parentales Sí que-
Sí, ¿Cuál es la desventaja de esas parenterales? la desventaja de esas parenterales, bueno, tiene muchas. Acondicionar un paciente es complicado. Demasiado, y es que son muy personalizadas realmente. O sea, cuando van a sacar los requerimientos nutricionales específicos para ese paciente y no te sirve para nada. Es más, incluso muchas veces, cuando si los pacientes fallecían, pero le decíamos que le colocaran la nutrición a otro que le pudiera servir, el mismo nutricionista nos decía que no porque no cumplía el peso, o la edad, o la patología, Mira, vamos a hacer por el factor de la enfermedad. de la enfermedad. El apoyo político. El apoyo político yo coloqué dos. Me dio bajo, ¿por qué? Porque es que hay centrales de mezcla, hay instituciones prestadoras de salud, pero no lo verían como porque, o sea, el estudio es un riesgo, como les venía diciendo. Puede que te dé 10 días, puede que te dé un día. Y a la final tú vas a pagar por ese estudio, para saber, o sea, simplemente saber el hecho de que si es pertinente o no preparar las nutriciones, guardarlas 3 días o hacerlo un día. Eso implica más que todo costos. Muy bien. Las posibilidades de aplicación, pues le coloqué 3. No me acuerdo. O sea, puedes desarrollar parenterales muy estables, ¿no? Y puedes vender Se podría, sí. la idea. O Se puede vender la idea, claro. La urgencia no es tan urgente, porque aunque haya bibliografía, hay bastante bibliografía desactualizada, pero la hay. Incluso el INVIMA entiende que la hay desactualizada y la acepta así. Porque es que estos estudios por lo menos es más actual que tú consigues del 2009, 2012. A lo mucho. ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros con Hacen más estudios. No, pues, clínico no, tiene que ser físico, químico y microbiológico. pero en clínica, ¿no? Lo que te quiero decir es que en la clínica, porque en la atención domiciliaria también se aplican las condiciones clínicas para enterar. Es complejo que se hace en Estados Unidos. Es muy jodido. De hecho, por las condiciones, no tenemos por lo menos el flujo laminar empezando por ahí. Sí, no tenemos transporte para eso. No hay nada para eso. De hecho. Y tampoco iría una casa de un paciente que vive por ahí, vamos a parenteral aquí al lado de la cocina y unos pollos allá. Se jodido. Claro. Y bueno, en aspectos éticos yo puse 4, porque le resté un punto porque hay un conflicto de interés, que siempre el que prima es el económico. Sí, o sea, 4 es porque... porque tú trabajas en eso y esa es la idea que nació de ti y tú quieres lo que... Exacto. Bueno, esta es otra idea que también... Pero pon una línea que sea diferente a la musical. Una línea Bien diferente. distinto, entonces te digo parecido. Bueno. Me le dado bastante mal. Me ha dado bastante. Estudio económico para la sistematización de reempaques en gestión fármaca. Eso es un estudio que estamos realizando. ¿Con qué objetivo? Estamos viendo de que cada día el sistema de gestión de dosis unitarias es más necesario. Incluso proporcionarle al paciente dosis por unidades es bastante rentable. Y estamos obteniendo la promoción de varios clientes y de varias instituciones prestadoras de salud. Hemos visto en Euclid que nos vinieron a hacer unas capacitaciones aquí, nosotros también fuimos a Bogotá, y que tienen unas máquinas que son especialmente para ese reempaque, pero son muy costosas, más o menos una de esas cuesta 170 millones de pesos. Queremos hacer un estudio económico para ver si es rentable exacto, realizar, porque vendemos, exacto, realizar la inversión. Esa te digo bastante de todo, además te digo un apoyo político. ¿Un político le interesa eso? Realmente. Un gerente, alguien que tome decisiones. De hecho, solamente fue uno el que nos apoyó. Todos los demás no. Nos dijeron que no. Porque es que no es complicarse, de hecho es mucho más sencillo. Lo que pasa es que la sistematización es mucho más costosa. Implica luz, personal, tengo que contratar, o sea, la luz de que consumen esas máquinas, eso es abismal.
el personal hay que entrenarlo, y no lo puedes entrenar aquí, como son máquinas que son de Estados Unidos, tienes que mandarlo a California, a ese tipo de personal para poder capacitar. O sea, el que tiene billete no apoya eso. No apoya eso. Pero Y realmente, eso por norma se tiene que, o sea, se tiene que dar. sí, o sea, realmente estamos recibiendo por semana 170.000 unidades, que a 140 pesos, bueno, no me acuerdo el costo, Pero verdad que si al final lo compra y lo hace, puede vender la dosis unitaria. Lo que pasa es que después, ¿quién le va a comprar? Eso va a ser de pronto de la IRS, porque se la compro a la farmacia aquí con el Palacio con 1.000 y no me va a dar por 10.000. Por eso aquí. Ese exactamente. sería como el problema grande. No, de hecho, la distribuidora que nos patrocina a nosotros incluso hasta quería cortar relaciones con nosotros cuando O sea, que se hace eso, no tenemos lo conseguimos. entonces, ¿por qué llega tan alto eso? Porque elimina la enseñanza. No, o sea, dio tan alto, ¿por qué? Porque es pertinente, porque es que cubre las necesidades, o sea, vamos a poner un reempaque manual con un reempaque sistematizado. Nosotros con un reempaque sistematizado, haciendo la prueba, las 175.000 unidades las sacamos en 3 días. Pero si no es sistematizado, 175.000 unidades las sacamos en 2 semanas. ¿Es una parte donde eso funcione y se haga de hecho, en Bogotá. en Mazutaya? Sí. De hecho, funciona, pero porque ellos prestan el servicio a nivel nacional, no solamente en Bogotá. Pero nosotros el objetivo, como apenas estamos empezando, estamos dando en pañales, o sea, ese incluso más. O sea, mejor ustedes compran más superior y ya se va a comprar. Nos ahorramos la cosa. Pero le tienen ganas al proyecto, realmente. Es muy bueno. Ok, Carly, tenemos esos dos, vamos a darle paso a Laura para ver cómo le fue a Laura. Ven acá, Estefano, ¿tú me hiciste? Taller de idea, no lo hago. Y Tulia tampoco. La próxima presenta Tulia y Stephanie. Lauri, ¿tú me mandaste el tuyo? Hola Laura, no te escondas. Moisés Tinte y Lillo, no te escondas. Lauri, ¿me mandaste? ¿Tú misma vas a compartir? ¿Tú misma compartes o te comparto yo acá? Laura aquí no me ha mandado todavía. École, división de asuntos, ¿qué pasó? Ah, Laura se tiene que ir. Tiene un parcial ahorita, bueno. Laura, te tienes que ir. Ok, entonces nos vemos. Si Laura no puede presentar ni al menos una idea, entonces nos vemos mañana, ¿sí? A las 6, déjame, vamos a... Si quiere confirme con el profesor Roger a ver qué. ¿Tienes qué? Oh. Y hoy no vino ni Oscar, Ni Brian. ni María Camila. María Camila sí le manda a pedir excusa porque es que ella tiene auditoría en INVIMA, tiene hoy y mañana. Bueno, entonces díganme ustedes qué día pueden, porque imagínate, no estamos como que en la misma sintonía. ¿Puedes presentar tu taller de ideas? Brian y Oscar. Oscar creo que dijo que sí. Para ver, el grupo a ver. ¿Qué hacemos? ¿Mañana o qué? Lo que venga. Bueno, igual para mañana vamos a empezar ya con las etapas de construcción de un proyecto clásico. Miren que vamos a dar 20 minutos de clase, si Laura me está escuchando, 20 minutos de clase y lo demás ya vayan pensando dentro de esas etapas. Julia, María Camila,
Después tú no concibes la idea, Carlos, hablando de que Carlos ya tiene su trabajo hecho. Si tú quieres algo sistemático, que eso no es tan boga, ¿sabes? El que más te dio comienza a escribir un planteamiento del problema con una pregunta de investigación. O sea, vamos a hablar de la magnitud del problema que tú estás pensando. Quiero decirles algo. La concepción de una idea no siempre es así tan riguroso. Una idea puede nacer uno tomándose una cerveza con un amigo bien relajado. Y te una idea que sale. Lo que sí es sistemático es la pertinencia. O sea, cuando uno va a descubrir que en la borrachera no dijo una estupidez, entonces uno comienza a hacer una serie de actos o de actividades, más bien, que se llaman métodos científicos. Y como lo escribí por ahí una vez que me estaba como medio romántico yo, el método científico es de lo más importante que ha desarrollado. Aunque hay gente que dice que no existe, pero en realidad para mí sí existe. Es vivo. Pero el cuento es que el método científico, en realidad, es un conjunto de actividades que nos permiten tratar de indagar y de descubrir la verdad. O sea, sin el método científico nosotros no hubiéramos llegado a saber por qué átomo va a el átomo de Rutherford. ¿Cuál es el último átomo? El átomo de hidrógeno. Mira, pues saben. Pero entonces fíjate que el primero que salió con el átomo fue el Leucipo y Demócrito. No sé si hay uno más atrás, no sé, de pronto los vikingos, algunos los ven. No son más nuevos. De pronto algunos lo pueden, pero el punto es que, mira que eso fue del átomo de los griegos, los Dalton, los Thomson. Mira que todo se fue haciendo hasta que llegamos a. Yo creo que la teoría atómica es uno de los ejemplos más claros de aplicación del método científico. Es impresionante cómo se logró llegar. De pronto, no sé si hay otro ejemplo, el proyecto Genoma, no sé si está el pero el estudio del átomo es interesante la historia, es maravilloso. A mí, bueno, de pronto yo soy informático, me gusta mucho lo que pasó con Rutherford, después vino Dalton, después otro y así. Me pareció interesante cómo iba una teoría cayéndose por una más, digamos, más, no mejor, porque no se puede hablar de mejor. Se tiene que hablar de pronto más la palabra no es priorizada, sino justificada, con más evidencia. Y como a la medida que los seres humanos hemos ido avanzando, cómo hemos logrado encontrar verdades que pueden ayudarnos. No sé si me estoy escribiendo. Okay. Entonces, lo primero ya tú hiciste que destacar. Tú concebiste una idea. Tú tienes 12, 11 ideas. 10 ideas. Stephanie tendrá que concebir, si quieres, no hagas tantas, haz 5. Ponte a hablar ahí con mi amigo Pereñán y a sacar una vaina que ustedes crean que van a descubrir el agua moja, una cosa así. Y Julia, y recibe 5, ahora vamos a bajar 5. Laura, si está por ahí escuchándome, y va así, y ahora lo voy a escribir lo mismo en el grupo para que todo mañana. O sea, de mañana no puede pasar el taller de que no era la idea, porque ya mañana sí ya le comenzó a bajar la nota, porque no puede conseguir. O sea, tenemos que tratar de disciplinarnos con eso. Entonces vamos a mí la que más me dio fue de un estudio que estamos haciendo de economía para enfermedades respiratorias. Estamos haciendo, viendo a ver las instituciones prestadoras de salud en los sectores de Olaya, ya que están ahí, cuáles son las sedes que presentan más o cuáles son las que llegan más pacientes con patologías respiratorias para saber la distribución económica de los recursos de acuerdo a esa. O sea, para nada tratar de producir con base a la epidemiología local. Eso es muy bueno, como una especie de estudio de mercado, pero epidemiológico, o sea que tiene bien. Muy bien. Bueno, nos vemos mañana a las 6. Mismo canal, misma hora.